Muy bien, muy buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase de hoy. Para ello voy a permitirme compartir en primer lugar el aula virtual que tenemos y vamos a ver el material que tenemos para esta semana. El día de hoy vamos a hablar del proyecto integrador, dado que hemos tenido unas charlas de capacitación hace muy poco. Entonces, ingresando al aula virtual van a poder ver ustedes la semana 6, que es la que estamos abordando, con todos sus contenidos. Vamos a hacer un rápido repaso de la matriz ABCD y vamos a hablar, dentro de otros temas complementarios, de la ingeniería de frecuencia y la ingeniería de microondas para combatir el COVID-19. Entonces, vamos a ver en primer lugar un rápido repaso de la matriz ABCD. Ok, entonces voy a permitirme compartir la pantalla. Muy bien. Entonces, en la pantalla podemos ver el análisis en redes y dentro de ella vamos a hacer paso de la matriz ABCD. La matriz ABCD se denomina también matriz de transmisión y se denomina así porque es una matriz que nos permite relacionar voltaje en el puerto 1, corriente en el puerto 1, a través de voltaje en el puerto 2 y corriente en el puerto 2. ¿No? Su expresión general la podemos encontrar en la parte inferior. Hemos visto de que la ventaja de utilizar la matriz ABCD es que podemos multiplicarlas y obtener el equivalente matricial de un circuito que conste de dos elementos en cascada. Vale decir, si tengo un circuito que es un filtro con su matriz ABCD y otro que es un amplificador con su matriz ABCD, el conjunto filtro-amplificador se puede representar por el producto de estas dos matrices sin ningún inconveniente. Esto no se puede hacer con otros parámetros.
Y hay un ejercicio donde justamente se había propuesto colocar una matriz en serie en la parte del vivo y hallar cada uno de los parámetros, utilizando las leyes de Ohm y de Kirchhoff. Muy bien. Vista la ventaja de la matriz con respecto a otras, vamos a dar paso ahora al tema que se denomina adaptación de impedancias. ¿Bien? Vamos a esperar a que cargue un poco la diapositiva y vamos a ver. ¿Sí? La adaptación de impedancias la vamos a ver como la técnica que nos permite que una carga cualquiera genere un coeficiente de reflexión cero ante una línea de transmisión. Es más o menos lo que hemos visto cuando hemos hablado de transformador lambda cuartos. Ustedes se acuerdan, transformador lambda cuartos permite adaptar dos impedancias, siempre y cuando su longitud sea 90 grados y su impedancia característica sea la raíz cuadrada de las impedancias de los extremos. Sin embargo, esto se cumple solamente para cargas que son reales. No se cumple para números complejos. Para números complejos, en general, vamos a utilizar otras técnicas, una de las cuales se denomina Single Stub Tuning, que significa tuneo, adaptación, utilizando un stub simple. Stub es un pedazo de línea de transmisión que lo vamos a conectar bien sea en serie o en paralelo a una distancia de la carga para poderla adaptar. Entonces, lo que vamos a ver en esta ocasión es de que hay dos parámetros que vamos a analizar. Uno se llama D, que es la distancia de la carga hacia la posición del stub, y otro se denomina L. L viene a ser la longitud del stub. Por este momento, quiero que nos quedemos con esas letras. D, de distancia desde la carga hacia el stub, y L, que es la longitud del stub. ¿Ok? Ese stub es una línea de transmisión, como hemos dicho, que nos va a proveer una reactancia o una susceptancia, o sea, un número complejo, que nos va a permitir adaptar una impedancia cualquiera a una línea de transmisión. Entonces, vamos a continuar con la parte gráfica. La parte gráfica, como pueden ver aquí, nos dice, la técnica del stub consiste en colocar la línea con una longitud D lejos de la carga. Después de esa distancia podemos colocarle el stub propiamente dicho, con una longitud L. Entonces recordamos D y L son las variables que tenemos que hallar para garantizar de que esta carga, load, esté adaptada a esta admitancia característica. Ya, esto se denomina stub en paralelo, porque este stub está en paralelo con todo el resto del sistema. En la parte inferior vemos una distancia D y un stub que tiene una longitud L de la misma forma. Sin embargo, el dibujo es diferente. En este dibujo la diferencia principal es de que el vivo de este stub y el neutro de este stub están uno a continuación de otro, o sea, en serie. Y lo decimos en serie porque toda esta configuración se llama stub en serie. ¿Ya? Estamos colocando este stub en serie con el resto del sistema. Aquí, en la línea punteada, se quiere dar a entender de que yo, si deseo, puedo colocar un circuito abierto o un cortocircuito. Lo mismo acá. Si yo deseo, puedo colocar un cable que sea cortocircuito o lo dejo al aire. En ambos casos, el objetivo es adaptar una carga a una entrada. ¿Ya? Entonces, esto se llama stub en serie y esto acá se llama stub en paralelo. Noten de que aquí hay un elemento que es una línea de transmisión con una distancia D y una impedancia característica, y otro elemento que es una de transmisión con una longitud D y una impedancia característica. Aquí también estas dos líneas de acá son una línea de transmisión que tiene un valor de D, su longitud, y Z0, su impedancia característica. Esta también, impedancia característica Z0 y longitud L. ¿Qué estamos adaptando? Pues estamos adaptando ZL a
este Z0 de aquí, utilizando estos dos elementos de acá. Esa es la interpretación que hay que dar a nuestro estado. Vamos a ver nuestro primer ejemplo. Nuestro primer ejemplo nos dice, si tiene una impedancia de 15 más J10, diseñe dos redes de stub en paralelo, recordar, shunt es paralelo, para adaptar esta carga, o sea, este ZL, a los 50 ohmios. Hasta aquí nomás. Estas dos líneas me dicen lo siguiente. Si usted tiene una carga que vale 15 más J10, ¿ya? Una carga que vale 15 más J10, hay que adaptar. Por favor, escriba en el chat un sí o un no, si se me está escuchando correctamente. Escriba, por favor, sí o no. Ok. Y muchas gracias. Estoy recibiendo el sí, pero algunos me dicen que está un poco entrecortado. Entonces, si no se entiende, me dicen por micrófono, por favor repita y yo lo hago. ¿Ya? No hay problema. Muy bien, vamos a continuar entonces con el desarrollo de la clase. Ok, entonces el problema consiste en diseñar un circuito de este tipo. Porque el problema me dice, adapte una carga con un valor que ellos nos dan a una impedancia de una línea tal, pero utilice un shunt stub. Este es shunt, este es series. Entonces tenemos que utilizar este circuito, me dice el autor. Utiliza esto, hallando evidentemente la dimensión D y L, de tal manera que adaptes la carga que te doy a la impedancia de este circuito. Entonces, la importancia del tema es de que por primera vez estamos siendo capaces de adaptar una impedancia compleja, o sea, un número imaginario, a 50 ohmios. Lo que habíamos visto la semana pasada, o al inicio del curso, era para adaptar dos casos en los que la carga era número real, sin parte imaginaria. Pero ahora estamos viendo un caso más interesante cuando la carga es imaginaria. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla este problema aquí. Nos dice, el primer paso es plotear la impedancia normalizada 0,3 más 0,2. ¿De dónde salen esos números 0,3 más 0,2? Ya deben saberlo, que como dice normalizado, hay que dividir este número, 15 más J10, entre 50. El autor utiliza ZL mayúscula para darnos el valor de la impedancia real, la impedancia compleja, y utiliza Z minúscula para darnos el valor de la misma impedancia, pero normalizada, o sea, dividido entre 50. Si ustedes dividen 15 entre 50, sale 0,3, y se dividen 10 entre 50, les da 0,2. Entonces, el primer paso es poner un puntito en la carta de Smith en esta coordenada, me dice. Vamos a trabajar todo con normalizado. Y dice, vamos a dibujar luego los círculos denominados círculos de onda estacionaria. Es WR Circle, ¿no? Y que son círculos simplemente centrados en la carta de Smith. O sea, ustedes es como que cogieran un transportador, le ponen en el centro de la carta de Smith y hacen un círculo que pase por este punto. Y luego dice, ¿para qué hago eso? Para convertirlo a admitancia, como se muestra en la figura siguiente. Entonces, ¿qué significa esas tres líneas? Esas tres líneas significa que esa impedancia normalizada, chiquita, 0,3 más J2, le pongo un punto acá. Todos sabemos hacer eso. Ponemos un puntito en esa carta. Y luego dice de que hay que dibujar el círculo SWR. El círculo SWR significa este círculo de acá hay que dibujarle. ¿Y cómo se dibuja eso? Bueno, manualmente, pues con un compás, o si usan simulador, solito lo dibuja. Pero ¿para qué hay que dibujar este círculo? Este círculo hay que dibujarlo para coger el extremo diametralmente opuesto de ZL y poner otro puntito acá al que le vamos a llamar YL. ¿Por qué es esto?
Porque yo quiero convertir ZL a YL y hay una regla que dice cuando quieres convertir de impedancia a admitancia, tienes que trazar un círculo con centro en la carta de Smith y el extremo diametralmente opuesto coincide numéricamente con el valor de su admitancia. O dicho de otra manera, cuando uno le introduce este círculo, su extremo opuesto lo que hace es convertir su impedancia a admitancia. Nada más. Y uno se pregunta, ¿y para qué quiero convertir la impedancia a admitancia? Y la respuesta es la siguiente. Cuando el problema me dice, utiliza el stub en paralelo, cuando me dice la palabra shunt, lo que me está diciendo es, utiliza la configuración de acá arriba. Eso ya queda claro. Pero cuando usamos la configuración de acá arriba, hay una propiedad muy importante. La propiedad es de que en esta configuración, la susceptancia de este elemento en paralelo se va a sumar con los demás elementos que voy a añadir. Dicho sea en otra forma, siempre que el problema me diga trabaja con shunt stub, siempre tengo que trabajar con la carta de Smith de admitancias para sumar las susceptancias. Entonces, dos ideas. Si el problema me dice trabaja con shunt stub, trabajo con la carta Smith de admitancias para sumar susceptancias, como voy a explicar a continuación. Si el problema me dijera trabaja con la carta de Smith de Perdón, si el problema me dijera, usa esta topología que tiene el stub en serie, tendría que trabajar con la carta de Smith de impedancias, porque dos elementos en serie, sus impedancias se suman, como vamos a ver posteriormente. Por ahora, simplemente tomar como regla que cada vez que hago shunt stub, tengo que hacer carta de Smith de admitancias, y en consecuencia convertir a admitancia. Entonces, está explicado hasta aquí el problema, ¿no? Tengo la admitancia. Ahora, se puede decir también que esta carta de Smith ya no va a ser mi carta de Smith de impedancia, sino a partir de este momento, esta va a ser mi carta de Smith de admitancias. ¿Ya? El hecho de trazar esta línea diametralmente opuesta hace que yo pueda decir que esta es mi carta de Smith de admitancias. Entonces, si para una impedancia, una longitud de una línea hace que varíe solamente la fase, para la admitancia también sucede lo mismo. ¿Qué quiere decir? Vamos a regresar aquí. Y acá quiero decir lo siguiente. Si yo tengo un elemento y le agrego una línea, esta línea que estoy agregando acá no va a alterar el coeficiente de reflexión en este punto, sino lo único que va a hacer es variar la fase. O sea, el hecho de agregar una línea en serie, como esta se llama D, un feed line, el hecho de agregar un feed line, lo único que hace es que este punto rote alrededor del círculo de onda estacionaria constante una cantidad de grados determinado. Y lo mismo pasa acá. Cuando tenemos una impedancia y le añadimos un feed line, que es esto de acá, la impedancia es la misma que se mide acá, lo único que varía es la fase. Y la fase se traduce en un desplazamiento en el círculo de onda estacionaria constante. Entonces, esa es una verdad que tenemos que analizar, una verdad que tenemos que ver. Pero regresemos a la carta de Smith. ¿Para qué yo necesito que este punto se desplace por este círculo? ¿Saben para qué? Para que yo llegue a una ubicación especial, una ubicación privilegiada, una ubicación que solamente ustedes como ingenieros de telecomunicación van a saber que es la óptima. Y ese punto es este. ¿Saben por qué? Porque de este punto ustedes van a ver de que en este punto hay una parte real y una parte imaginaria. Esto está representado como Y1, y esa Y1 es una admitancia que tiene su parte real e imaginaria. ¿Y saben qué pasa si a la parte imaginaria la cancelo? Solamente me queda la parte real, ¿ya? Pero casualmente, este punto de acá pertenece a este círculo que está acá. Este círculo se llama círculo de conductancia constante, ¿ya? Es el círculo de conductancia 1. Es un círculo que pasa por el centro de la carta de Smith. Lo cual quiere decir que si yo me detengo acá, tengo la certeza que la parte real es 1 y la parte imaginaria un número cualquiera. Entonces, si yo tengo una parte imaginaria y la consigo eliminar, automáticamente me queda que tengo como admitancia solamente la unidad, y la unidad es
este punto de acá. En consecuencia, si tengo un número complejo y elimino su parte imaginaria, el hecho de eliminar su parte imaginaria me traslada mi impedancia directamente al centro de la carta de Smith. ¿Y eso qué significa? Que he conseguido por primera vez hacer que la admitancia equivalente de todo el conjunto, estaba en paralelo y feedline, sea exactamente igual a la impedancia característica de la línea, habiéndola adaptado a la línea de entrada. Entonces, vamos a recapitular nuevamente con este dibujo de acá. Hemos usado este dibujo de acá. Al añadirle D, lo único que hemos hecho es movernos en el círculo hacia abajo, esta trayectoria que se llama D1, y hemos llegado hasta acá. Y finalmente, cuando yo le añado L, lo que hago con esta longitud es nada más y nada menos que compensar la parte imaginaria y moverlo acá. Eso es a grosso modo. Sin embargo, cuando ustedes estudien, tienen que estudiar leyendo este texto. Y este texto dice lo siguiente. Para los pasos que vienen después de plotear la admitancia YL, nosotros consideramos la carta de Smith como una carta de admitancia. Y notamos de que el círculo de onda estacionaria interseca a 1 más JB en 2 puntos, denotados como Y1 y Y2. ¿Qué significa esto? Dice esas líneas que este círculo que hemos dibujado con compás, sí que está intersecando al círculo 1 más JB. Este de aquí es el círculo 1 más JB, círculo de constancia constante. Y lo interseca en 2 puntos, el Y1 que está aquí abajo y el Y2 que está aquí arriba. ¿Y qué más nos dice el autor? Dice, así la distancia desde la carga hacia el stop está dado por las intersecciones, cualquiera de ellas, ¿no? Es las intersecciones. Entonces ya nos está diciendo que el valor de D se tiene que calcular en base a los puntos de intersección entre este círculo del centro y este círculo del costado. O sea que D en realidad tiene 2 respuestas. Esta, porque ya aquí hay una intersección, o puede ser que yo me dé toda la vuelta por este círculo acá y llegue acá. Y ese sería el segundo valor de D, que me puede originar también un buen circuito de adaptación. Por eso aquí el problema le pone D2. Para indicar de que si sigo girando por acá hasta llegar acá, voy a tener otro posible valor de D que me va a servir. Entonces, eso es lo que está explicado hasta aquí, ¿no? Y luego me dice, leyendo de la escala WTG, obtenemos el valor de D1, el D1 chiquito, 0,044, y el D2, 0,387. Entonces, ¿de dónde viene esto? El D1 dice que vale 0,044, bueno, y el autor pone sus propios números, ¿no? 328, ¿y saben de dónde sale? Bueno, les voy a decir, sale de acá. Si ustedes a este puntito que está acá, ¿no? Le cogen una recta y le prolongan esta de acá hasta por acá, les va a salir un número. ¿Saben qué número les va a salir? 0,284. Y si hacen lo propio, desde aquí hasta acá, le va a salir otro número, que es 0,328. Entonces, 0,328, que dice acá, menos 0,284, que dice acá, nos da 0,044, que es el arco. Ese arco de acá es ese valor de D. Profesor, ¿qué significa eso de escala WTG? Eso, WTG es la escala que significa longitudes de onda. Wavelengths towards generator. Lo que pasa es que la carta de Smith tiene en la periferia, ¿no? Estos círculos concéntricos, y cada círculo concéntrico es una escala de algo. Uno de estos círculos concéntricos es la escala de ángulos, ¿no? De manera que tienen en la parte superior, más o menos a la altura superior de la pantalla, marcado el número 90. Y si siguen así, van a darse cuenta que ese 90 se convierte aquí en 180. Entonces, ángulos. Pero eso no me sirve. Porque hay otra escala periférica que tiene longitudes de onda. Y eso en inglés se abrevia como wavelengths towards generator. Entonces significa de que ustedes van a identificar esa escala porque si leen los numeritos va a haber una
de esos círculos periféricos cuyos numeritos dice, justo en la parte superior, acá, justo en esta parte de acá dice 0.25. Si ustedes cogen la carta Smith y ven que aquí dice 0.25, esa es la escala WTG, Wavelength Tower Generator. Y esa, si ustedes dan vuelta, van a ver que llega a 0,5 acá, indicando de que desde este punto de origen de 0 lambdas hasta aquí hay 0,25 lambdas, y de 0,25 lambdas llegamos aquí a 0.5 lambdas. Algunos autores aquí en este extremo no ponen el número 0.5 porque coincide con el 0 y todos lo sabemos, entonces se queda ahí simplemente como 0. Es como decir cuántas lambdas hay desde este punto hasta este punto de acá. Por ejemplo, si es el diametralmente opuesto, hay 0,25 lambdas. ¿Ya? Entonces, todo eso es lo que nos permite calcular las distancias de 1 y de 2. El cálculo de D2 es similar. Muy bien, entonces ahora uno se pregunta, profesor, ya sé cómo viene D1, y ahora quiero saber cómo hago para llevar Y1 al centro, que es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es llevar Y1 al centro, pero primero tenemos que saber bien quién es Y1. Y1 es un número complejo que vale 1 menos J1.33. Entonces lo que hay que hacer es decir, vamos a eliminar a este menos 1.33J con un número que sea más 1.33J. Por eso dice acá, la primera solución requiere un step con una susceptancia de positivo, J1.33. La longitud de un stub en circuito abierto que nos da esta susceptancia la podemos encontrar en la carta de Smith, empezando en Y igual a 0 y moviéndonos alrededor del filo en la carta, hacia el generador hasta J1.33. Les voy a explicar qué significa esto. Eso significa que para llevar este puntito al centro, tengo que eliminar su parte imaginaria negativa. Pero físicamente, ¿saben cómo lo elimino? Bueno, lo tengo que eliminar con el stub en paralelo. Tengo que hallar cuál es la longitud L de este stub en paralelo, este señor de acá, para que me genere un más 1.33J. De modo que sumado su susceptancia, 1.33J, más la susceptancia de todo esto de aquí, se cancela y me dé 0J. Esa es la razón. Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo hago para saber esa longitud L? Resulta de que en la carta de Smith, aquí donde están esos trazos curvilíneos, ¿no? Como los rayos de un sol que se abren, tienen una escala. Y justamente acá, si ustedes lo ven, va a decir 1.33. Bueno, creo que aquí es 1.4, 1.2. Bueno, ustedes ya buscan 1.33. ¿Qué significa esta línea curvilínea que viene aquí y que dice 1,33? ¿Saben qué significa? De que en esta línea representa el conjunto de puntos que tienen 1.33J. ¿Y cómo para obtenerlo yo? Fácil. Como yo estoy trabajando con una línea en configuración de circuito abierto, porque el problema me dice usar Open Circuit, entonces yo digo, ya, voy a partir del infinito, y desde el infinito necesito aumentar la longitud de línea para que me genere J1.33 positivo. Pero ahora yo pregunto, señores, en esta carta de Smith, si fuera de impedancias, ¿dónde estaría 0 ohmios? ¿A la izquierda o a la derecha? La respuesta es a la izquierda. Estarían los 0 ohmios en una carta de Smith de impedancias. Pero desde que hemos hecho esta conversión de ZL a YL, hemos dicho de que esta carta ya no es más carta de Smith de impedancias, sino es de admitancias. Entonces, la misma pregunta, señores. En una carta de Smith de admitancias, ¿dónde estará el circuito, el cortocircuito, los 0 ohmios? Los 0 ohmios ya no van a estar aquí, como en la carta de impedancias. Los 0 ohmios van a estar acá, porque todo es al revés en la carta de Smith de admitancias. En consecuencia, si los 0 ohmios están acá, ¿saben dónde están los infinitos? Aquí está, ¿no? En el circuito abierto, ¿no? De esa carta de Smith, ¿no? Ahí está. Entonces, ese es un detalle muy importante para la realización de nuestro circuito. ¿Ya? Vamos a ir donde nuestro enunciado de problema, perdón, más arriba. Un segundito, por favor.
Pero más abajo es. Y aquí vamos a ver, entonces, el resultado final, ¿no? Dice, la longitud de un circuito abierto que nos dé ese valor de susceptancia lo encontramos en la carta de Smith, en y igual a 0. Entonces, esto que dice acá de y igual a 0 hasta J1.33 significa que si ustedes toman aquí como referencia 0 lambdas y suben por acá, por ese perímetro que tiene como escala 0,25 lambdas acá, van a encontrar que el puntito que queda justo perpendicular al 1.33J coincide con un número acá. ¿Y saben qué número es este? 1, perdón, ese número que me genera 1.33J exactamente debe ser este de acá, 0,147 lambda. Habiendo hallado esto, ustedes ya tienen la longitud L1 y también tienen D1, tienen toda la certeza de que este circuito adapta su carga a su línea de transmisión. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta aquí, por favor? Bien. No recibo preguntas, pero lo que voy a hacer es, voy a dar un par de minutos de break para que ustedes vean este problema, lo revisen bien. Y luego de 2 minutos con reloj vamos a continuar con nuestra sesión. Voy a dejar de compartir pantalla un segundito. ¿Ya? Entonces revisen, por favor, mediten en estas diapositivas. Damos un par de minutos.
Ok, bien. Ha pasado ya un tiempo prudencial en el que espero hayan podido revisar este ejercicio al detalle, porque es materia de su examen. Lo que yo espero de ustedes en este momento son preguntas. Yo sé que ya lo han visto, sé que hay dudas de por qué un punto se mueve este sitio, por qué la respuesta sale así. Este es el momento de resolverlo, por favor, porque de ese tipo de preguntas va a venir para su evaluación parcial. Por favor, tome el micrófono cualquiera y empecemos con las preguntas. Profesor, ¿me escucha? Mi duda Sí, es sobre la distancia 2. No he entendido muy bien la dinámica de la resta. No sé si me lo podría explicar haciendo referencia a la gráfica. sí, no hay problema. Voy para adelante. Y tal vez para trabajar con un poco más, voy a compartir la pantalla, perdón, un segundito. Voy a compartir pantalla por aquí. Nuevamente aquí. Vamos a ver nuestra, eh, nuestra aula. Aquí, ok. Muy bien. Entonces, la distancia de 2, aquí tenemos que ser cuidadosos con la nomenclatura, ¿ya? Cuando hablamos de distancia, siempre vamos a hablar de la variable d, y d de dado para nosotros siempre va a ser esta longitud del feed line, ¿ya? Esto, d siempre de este, no de este, ¿ya? Este de aquí para nosotros va a ser L, ¿ya? Ahora cuando hablamos de D1 y D2 significa de que hay una longitud, digamos, 0,3 lambdas, y otra longitud, digamos 0,1 lambdas, que ambas me pueden generar una solución con un estable en paralelo y me adapten este Y0 a este YL. Entonces, bajo ese concepto, D1 y D2 son los dos posibles valores que puede tomar este D, y de hecho, el D1 es el arco que hay desde aquí hasta acá, y el D2 va a ser el arco que hay desde este punto, dando la vuelta por todo este círculo hasta este punto de acá. Entonces, eso es. Repito, D1 es el arco de círculo que hay desde aquí hasta acá, hasta esta intersección, y D2 es el arco de círculo que hay desde este punto hasta la siguiente intersección, que viene a ser esta de acá. Entonces, para el cálculo de D2, lo que se hace es simplemente una geometría, señores. La geometría nos dice lo siguiente. A ver, sí o no que en términos de longitud de onda, desde acá, desde el extremo izquierdo de la carta de Smith, cuando doy una vuelta entera, sí o no que hay 0,5 lambdas, ¿no es cierto? Eso tiene que ser nuestro punto de partida, por favor, como el Padre Nuestro, ¿ya? Todo el perímetro de la carta de Smith, en términos de lambdas, vale 0,5. Perfecto. Lo cual quiere decir que si yo estuviese en este punto de acá y me doy toda la vuelta, todo el círculo y regreso al mismo punto de partida, me he movido 0,5 lambdas. Pero si yo quiero saber cuánto me he movido desde este punto hasta este punto superior, aquí arribita, Y2, entonces evidentemente es algo menos de 0,5 lambdas, ¿no? ¿Y cuánto es ese algo menos? Fácil. Ustedes trazan, como ven en la diapositiva, una línea recta por aquí y van a ver en dónde va a intersecar, en cuántas longitudes de onda interseca aquí. Y luego trazan una proyección de aquí, línea recta hasta acá, y van a ver en dónde interseca, cuántas longitudes de onda hay acá. Si ustedes restan estas longitudes de onda de acá menos la longitud de onda que interseca acá, van a hallar este arquito, este arco de acá. ¿Y qué hacen con ese valor? Fácil, lo restan de 0,5 lambdas y van a encontrar por geometría el arco externo, que es todo esto de acá. No sé si con eso respondí a la pregunta. Claro, profe, pero lo que me parece raro a mí es cómo se llama esta adición que aparece, 0,1, 0,171. No sé, no lo entiendo en qué parte lo suma, porque si bien se aplica la resta por el tema del arco, ¿por qué se aplicaría la suma? Allá, a ver, vamos a ver, un segundito. Ya. Yo creo que lo primero que tenemos que tomar en mente es, ¿de dónde sale este número 0,284?
Este punto 0,284 sale de aquí. Vamos a ver si entra toda la pantalla, ¿no? De aquí. Este es el 0,284. El 0, o el que queda acá, ¿ya? Donde está mi cursor. El 0,171 queda acá, ¿ya? Y el 0,5 es todo, ¿no es cierto? O sea, el 0,284 que estás viendo acá no es este arquito desde acá hasta acá. El 0,284 es la distancia que hay desde acá, extremo izquierdo, dando toda la vuelta por aquí hasta acá. Ese es el 0,284. ¿No? Y el 0,171 es el arco que hay desde acá, empezando de acá hasta aquí. Tómalo así. Cuando yo lo vi por primera vez también estaba confundido. Pero este es, digamos, otro método geométrico que utiliza el autor para calcular ese arquito. Pero yo estoy seguro que si tú sacas tu carta de Smith y empiezas a desarrollar este problema en la carta de Smith, siguiendo el paso que yo te he dicho de restar todo el arquito menos esta diferencia de arcos, vas a obtener este mismo resultado que es 0,387. Sí. No sé si te respondo a la pregunta. Ah, ya, profe, ok. Ahora sí, ya entendí la dinámica. Ok, Gracias. muchas gracias. Todas sus preguntas son bienvenidas, por favor, es para el beneficio de ustedes. Voy a dar más tiempo para que me hagan más preguntas, por favor. A ver, otro alumno, tome el micrófono y haga preguntas. ¿No hay preguntas? Ah, en chat. Ya, a ver, un segundito, por favor. Vamos a responder preguntas en chat porque a veces el micrófono no funciona. Vamos a ver. Aló, Sí, aló, aló. Adelante, por favor. aló, profe, una consulta. Sí, adelante. Eh, tengo una duda sobre el término en la diapositiva 7, de donde dice el G igual a 0. O sea, eh, yo tengo entendido que para hallar, por ejemplo, mi Y1, mi Y1 y mi Y2, tengo que trabajar con la admitancia, esa intersección de los dos puntos, donde me van a dar mis dos Y's. Pero y ese Sí. G0 no lo entiendo, o sea, ese generador, ¿cómo se produce? Ah, ya, muy bien. Vamos a ver, estoy yo en la diapositiva 7 y vamos a ver esa frase entera, ¿no? Dice, la longitud del estado en circuito abierto que nos da esa susceptancia la podemos encontrar en la carta de Smith, empezando en Y igual a 0, que viene a ser el circuito abierto, moviéndonos alrededor del borde de la carta de Smith G igual a 0. Bueno, entonces 2. ¿Qué significa Y igual a 0 y qué significa G igual a 0? Y igual a 0 significa admitancia igual a 0. Y admitancia igual a 0 significa impedancia infinita, o sea, circuito abierto. Y en pocas palabras, Y igual a 0 significa este punto de acá. Este es Y igual a 0. ¿Ya? Admitancia igual a 0. Ahora, G igual a 0 significa conductancia igual a 0. Y conductancia igual a 0 es el círculo más grande que hay por aquí, pegadito a este borde de la carta de Smith, que viene por acá y baja por acá. Ese círculo se llama círculo G igual a 0. ¿Por qué? Porque hay otros círculos, por ejemplo, este círculo que viene por aquí, así que se da vuelta y baja, y se pega nuevamente este filo, u otro círculo que viene por aquí. Son círculos con G's diferentes de 0, ¿no? Este círculo de acá, por ejemplo, es un círculo con G igual a 1, conductancia igual a 1, que pasa por el centro de la carta Smith, pero el círculo G igual a 0 es el círculo que pasa por aquí, por ese borde. Por eso en la diapositiva 7 nos pone en esta parte de dice que dice moviéndose a lo largo del borde externo de la carta de Smith. O sea, que eso es, el borde externo de la carta de Smith es lo mismo que decir G igual a 0. O sea, el círculo que está más afuera de la cara. No sé si con eso respondo a la pregunta. Sí, gracias, ingeniero. Ok. Muy bien. Después de la diapositiva, tienen ustedes otro ejemplo, 5.3, pero es Single Stop Series Tuning. Ese lo vamos a ver posteriormente. ¿Pero qué se trata?
es lo mismo, solamente que en vez de utilizar stub en shunt, o sea, paralelo, ahora me dice utiliza stub en serie, ¿ya? Eso lo vamos a ver posteriormente. Ahora hay que quedarse solamente con el ejercicio que hemos visto. Entonces, esto lo pasamos por ahí, lo pasamos por acá. Esto también lo vamos a pasar. Esto también lo pasamos. Y ahora vamos a ver un poquito transformación de redes, ¿ya? Lo que estamos viendo también se conoce como transformación de redes. Y de hecho, lo que estamos haciendo ahorita es transformación de redes mediante elementos distribuidos. ¿Saben qué es un elemento distribuido? Un elemento distribuido es una línea de transmisión. ¿Saben qué es un elemento concentrado? Un elemento concentrado no es una línea de transmisión. Es un componente físico como resistencia, como condensador o como bobina. ¿Sí? Chiquitos, físico con sus dos patitas. Eso es elemento concentrado, mientras que elemento distribuido son puramente línea de transmisión sin ningún elemento resistivo, capacitivo o inductivo. Entonces esta diapositiva nos quiere decir que podemos adaptar impedancias de las dos formas, usando pura línea de transmisión, como hemos visto ahorita, o podemos meterle componentes, ¿no? Condensadores, inductores, etc. Son dos técnicas, ¿no? Entonces, normalmente la pregunta viene, ¿cuál es mejor, profesor? La respuesta es, depende de la aplicación, como vamos a ver luego. Ahora, hay que saber para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Esto que estamos viendo, que parece un poco engorroso, a lo mejor los números, la carta de Smith, tiene una motivación, ¿no? Que es transformar impedancia, pero tenemos que motivarnos un poco más. ¿Qué gano transformando impedancias? Entonces, una de las cosas que gano es la máxima transferencia de potencia, que ustedes ya han debido ver en circuitos eléctricos, ¿no? Eso es una cosa. Yo adapto dos impedancias para asegurarme que transfiero la máxima potencia. Otra, en aplicaciones de antenas, LNAs, ¿no? Se utiliza adaptación de impedancias. Y además, para reducir los errores de amplitud y de fase. O sea, para eso estamos estudiando este tema de adaptar impedancias. Esta diapositiva nos muestra el teorema de la máxima transferencia de potencia, que desde el punto de vista matemático es nada más y nada menos esta figura. Cuando tienes una carga ZL y la quieres adaptar a un circuito de entrada, el teorema de máxima transferencia de potencia dice, solamente vas a transferir la máxima potencia cuando se cumpla lo siguiente. La parte real de la carga es igual a la parte real de la impedancia de fuente, y la parte imaginaria de la carga es igual a menos la parte imaginaria de la fuente. O sea, el teorema del complejo conjugado. Esto puede venir para el examen, ¿no es cierto? Porque es como el Padre Nuestro del ingeniero electrónico, ¿no? ¿Qué es el teorema de la máxima transferencia de potencia? Bueno, es el teorema que nos indica que la máxima transferencia se produce cuando la impedancia de carga es el complejo conjugado de la impedancia de fuente, y en pocas palabras esto de acá, ¿no? No vamos a entrar a deducción, simplemente recordar desde el punto de vista conceptual que era eso, ¿no? Luego también vemos un esquema que nos indica de que la adaptación a 50 ohmios nos permite transmitir de forma más eficiente una señal sin afectar el flujo de energía. Ahora, lo que hemos visto ahorita nosotros, que en el ejemplo se llama stub en paralelo, nosotros lo podemos ver también en figuras. Nuestra topología que hemos usado ha sido una topología, esta de acá. Hemos utilizado dos pedazos de línea. Pero también hay topologías técnicas que permiten usar 3 líneas, o hasta 4, 5, etc. O sea, el ejemplo que hemos visto es un caso sencillito en el que usamos solamente 2 líneas para adaptar, pero que sepan de que hay más técnicas más precisas que utilizan más pedazos de línea. Ahora, profesor, ¿qué es mejor? ¿Usar elementos concentrados o distribuidos? Y la respuesta es, la vemos en esta figura de acá. Elementos concentrados son estos de acá. Resistencia, condensador, bobina, tienen esa forma, ¿eh? Mientras que elementos distribuidos tienen forma de transmisión. ¿Cuándo es bueno utilizar esto? Esto es bueno utilizar cuando yo quiero hacer una adaptación aproximativa. Porque de hecho hay teoremas que vamos a ver luego que me permiten calcular los valores de C y de L para adaptar. Pero el problema
es que los valores que calculamos de estos componentes a veces no son comerciales. Y si no son comerciales, no los venden. Y si no los venden, ¿para qué calculo si no voy a poder conseguir eso? Entonces, hay otro teorema que me dice, cualquier valor de condensador, incluso los que no existan comercialmente, yo lo puedo implementar en base a pistas de cobre quemadas en un PCB. Eso es, la pista de cobre quemada en un PCB es una línea de transmisión, o sea, un elemento distribuido. Y hay un teorema que dice que de acuerdo a las longitudes L y W, yo puedo hacer que ese pedazo de cobre en PCB se comporte como capacitor o como inductor y que en consecuencia también me adapte a la impedancia. ¿Ya? Eso es lo que es necesario saber. Y además es necesario saber de que estos componentes que están viendo aquí, condensadores, bobinas, etcétera, tienen pérdidas. Si uno dice, yo voy a hacer mi adaptación con estos componentes tienen resistencias parásitas, tienen pérdidas capacitivas, acoplamientos inductivos, por el mismo material en que los han fabricado. Entonces, si tiene pérdidas, es mejor no utilizarlo para ciertas aplicaciones, porque para otras aplicaciones, en frecuencias bajas, las pérdidas son diminutas, insignificantes. Es como que no tuvieran pérdidas. Pero si subimos a frecuencias más elevadas, cualquiera de estos nos va a meter pérdidas y es preferible utilizar líneas de transmisión. Para 5G, la quinta generación de comunicaciones móviles, cuando trabajen en frecuencias elevadas, lo más óptimo es utilizar líneas de transmisión. Por eso es importante el curso. Cuando ustedes estudian línea de transmisión, esa es la materia prima con la que se va a hacer la 5G y la 6G. ¿No? Y ya, pues, en vez de esto ya no se va a utilizar porque no va a permitir mucha pérdida. Todo tiene que ser impreso o migrando un poco más allá a lo que es directamente en wafer, oblea, circuitos integrados, etc., ¿no? Pero las leyes que estudiamos aquí en este curso incluso les van a servir cuando ustedes, si algún día llegan a fabricar circuitos integrados en un wafer o una oblea, sepan de que esa ley de Ohm, Kirchhoff, esto de Carta Smith, también les va a servir cuando estén diseñando circuitos integrados para telecomunicaciones. ¿Ya? Entonces, eso es la visión que deben tener como estudiantes. No solamente estudiar por estudiar, sino saber por qué estudio y de qué me va a servir esto si es que en un futuro trabajo diseñando circuitos para 5G o 6G. Van a utilizar esto con toda seguridad. ¿Ya? Muy bien, luego esta diapositiva nos dice de que también puedo implementar yo las líneas en circuito impreso de esta forma, ¿no? Puedo imprimir las líneas así, o puedo darle forma espiralada con un pequeño cable, o puedo hacer agujeros. Esta diapositiva que ven acá, en este puntito del centro nos muestra un concepto que se denomina vía en inglés. Vía significa un agujero que se hace con un taladro diminuto que une el vivo del PCB, o sea, la parte de arriba del PCB, con la parte de abajo. Todos sabemos que la parte de abajo es la tierra. Entonces, este huequito une el vivo con la tierra. ¿Cómo así lo une? Porque dentro de este huequito le han puesto metal, o sea, lo han metalizado, como que lo han rellenado con metal, y desde el punto de vista eléctrico hace contacto entre el vivo y la tierra. Pero, profesor, ¿no va a ser cortocircuito? No, porque hemos dicho de que en microondas, cuando uno hace cortocircuito y tiene una longitud en línea, ese elemento no necesariamente son 0 ohmios, ¿no? Ese elemento tiene una impedancia variable. Y hacer un hueco para unir el vivo con la tierra nos sirve para implementar los stubs cortocircuitados, ¿no? Hemos mencionado en la diapositiva del ejercicio de que yo puedo poner un cablecito en el extremo del stub. Si pongo un cablecito en el extremo del stub, se denomina stub en cortocircuito. O sea, que en ese stub estoy uniendo su vivo con su tierra y no estoy, digamos, haciendo cortocircuito, explosión, no va a funcionar. No, no, no. Y simplemente le estoy dando 0 ohmios en este punto de partida, pero esos 0, a medida que aumente la longitud de la línea, se van a transformar en unas impedancias diferentes hasta obtener una que yo deseo aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, el concepto de vía en español se dice agujero metalizado. Y físicamente es un hueco que se rellena con metal para unir
el vivo con el neutro. Nada más. Entonces eso tienen que saber, es muy importante. Bueno, esto de aquí es una explicación similar. Esto de aquí lo vamos a ver en la práctica de laboratorio, el ejemplo que hemos explicado hoy día, cómo lo podemos hacer en el RFDUD o en Micromedia Office, eso lo vamos a ver en laboratorio. Esta parte aquí también, ¿sí? Esto también lo vamos a ver en laboratorio, en laboratorio, en laboratorio. Esto es lo que vamos a hacer en el laboratorio, que toque el ejercicio. Es mejor explicarlo en esa sesión, pero por el contrario yo voy a avanzar con la siguiente parte del curso, que es compartir un tema de ingeniería de microondas versus el COVID-19 muy brevemente. Fue la presentación que di la semana pasada, y esto básicamente viene a ser un estado de arte, ¿no? Hace 3 semanas yo me preguntaba, microondas, la ingeniería de microondas, alta frecuencia, ¿se puede utilizar para combatir el COVID? Porque dependiendo de la profesión que uno tiene, uno lo puede atacar por un ángulo o por otro, más o menos directamente. Pero a veces uno piensa que estamos alejados, que es un tema médico, pero no, no es cierto, ¿ya? Entonces yo me he contactado con personas del extranjero y de MTT, y pues me han informado de que MTT a nivel mundial tiene una actividad muy grande en COVID. Esta es la página de MTT a nivel mundial, y la portada dice actualización en COVID, o sea que se está haciendo algo ahí. Y en efecto hay un capítulo técnico dentro de toda ingeniería de microondas, y una partecita que se llama efectos biológicos y médicos, comité de aplicaciones. Su código es el número 28. Entonces ese comité número 28 promueve la investigación en efectos biológicos de las microondas sobre la biología. Y bueno, el coronavirus ya lo conocemos, tiene 120 nanómetros aproximadamente, y se detecta con pruebas serológicas o moleculares, pero tardan tiempo. La detección tarda, ¿no es cierto? Porque hay que hacer reacciones químicas, duplicación de DNA. Es un tema que nos parece más químico que otra cosa. Desde el ángulo de estas pruebas, sí. La máquina que hace reaccionar la polimerasa la tenemos aquí abajo, pero igual hay que copiar el DNA y eso toma un tiempo. Sin embargo, el coronavirus, ¿no?, lo podemos estudiar, ya ha sido estudiado con microscopía electrónica, pero eso requiere sacar una muestra y mirarla, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho las microondas para combatir este problema? Bueno, lo que ha hecho es a problemas globales, soluciones globales. Y eso significa de que hay una recopilación de papers que hablan de cómo detectar virus y otros de cómo aniquilarlos. Pero ojo, todavía hay limitaciones. Esto no es la solución. Yo solamente muestro los avances. Cuando ustedes quieran saber qué hacen las microondas para combatir el COVID, van a esta presentación y van a ver título de paper, autor y año, ¿no? Y si tienen interés, luego pueden leer. Entonces aquí utilizan sensores en microondas, radiofrecuencia, y sobre todo miden la permitividad y conductividad. ¿Se acuerdan cuando dijimos identificación de sustratos y que el sustrato tiene tangente de pérdidas y permitividad, y que esa permitividad es el epsilon sub R? Pues eso mismo se utiliza para identificar al COVID y a cualquier virus, ¿ya?, desde el punto de vista de las microondas. Entonces, este paper utiliza dos conceptos: distorsión de polarización iónica, que básicamente es que la nube de electrones se va a alejar del núcleo a cierta distancia, dependiendo de la frecuencia de la señal que se haga incidir sobre una muestra ex vivo de virus. Y haciendo un barrido en frecuencia, vale decir, inyectando frecuencias de microondas, radiofrecuencia hasta el espectro infrarrojo, se puede ver que la permitividad tiene esta característica que se llama relajación y picos de resonancia, picos. Y dependiendo de la frecuencia y la altura del pico, podemos estar detectando a un virus y diferenciándolo del otro. Vamos a pasar a diapositivas muy densas porque ustedes lo van a leer después. Pero tienen que saber que el S11 famoso que hemos estado estudiando también se utiliza para identificar los virus, ¿ya? Así como lo oyen. El S11 sirve para identificar los virus.
Hay una tecnología que se llama microcanal, que consiste en coger una muestra pequeña de líquido, la pones en una especie de BNA, que te mide el S11, y dependiendo de la resonancia que tenga esa curva, puedes distinguir diferentes parámetros. Este paper lo hizo para medir glucosa, no para el COVID, ¿ya? Ojo, ninguno de estos papers ha medido el COVID. Ha medido H1N1, ha medido varios tipos de virus, células, pero no han tenido resultados todavía, porque creo que no ha habido tiempo de aplicarlo esto en COVID. Pero el principio de funcionamiento es el mismo. Este es un circuito. ¿Y saben qué es estos puntitos verdes? Las vías, o sea, los agujeros metalizados que les he enseñado ahorita. ¿Y saben qué es esto? El resonador T que hemos hecho en el laboratorio. ¿Se acuerdan, no? En el laboratorio hemos hecho un simulador T para caracterizar la permitividad del sustrato. Pero nada impide que entre una placa de sustrato y otra yo le corte y en el medio le ponga una película de virus y esa película de virus va a reaccionar a una frecuencia de resonancia y ahí lo puedo reconocer. Bueno, tenemos el paper 2. Vamos a pasar a algunos papers que no hay mucho tiempo para explicar. Solamente me voy a detener los más importantes. Fíjense, circuito impreso, pista de cobre en un PCB, es lo que estudiamos en el curso. Guía de onda coplanar, detecta al virus a una frecuencia de resonancia de 8 GHz. Bueno, vamos a pasar porque esto requeriría mucho más tiempo. Uso de antena bocina, antena Horn, cámara anecoica. Estos son los esponjas de la cámara anecoica. Le pones el virus abajo, le mandas ondas a diferentes frecuencias y potencias y tienes, ¿saben qué? Un radio de inactivación, o sea, lo eliminas al virus. ¿Sí, señores? Se puede eliminar el virus. Este tipo de virus es un virus de H3N2, de la gripe, a 8 GHz. ¿Ya? Pero no todos, el 90%. ¿No? Y si a frecuencias menores, el porcentaje de inactivación es menor. Bueno, vamos a pasar, me parece que el tiempo ya no está, no vamos a verlo todo, pero evidentemente esto no entra para el examen. Hay un virtual talk que va a dar un profesor de Estados Unidos que se llama Jin Wang, bueno, el 28 de mayo. Probablemente les vamos a hacer llegar su invitación posteriormente. Una conferencia que se llama LAMSI 2020 en Colombia, que es en microondas, va a ser en diciembre de este año. Tienen información para enviar papers hasta el 31 de julio. Va a ser virtual, probablemente, por el tema de seguridad, ¿no? Y, bueno, esa sería toda la información bien resumida. Ahora vamos a dar estructura del proyecto aplicativo. Vamos a ver qué es lo que vamos a dejar como proyecto aplicativo. Nuevamente, he afinado esto porque, como les he dicho, ha habido reuniones con profesores y se nos ha dicho que hay que afinar ese tema para hacerlo más efectivo. Entonces, su proyecto aplicativo va a ser un diseño de un amplificador de banda ancha para 5G y hay que aplicar pues, los conocimientos de electrónica y alta frecuencia para hacer un amplificador. Yo sé que todavía no les he enseñado a hacer amplificador. Lo que pasa es que para hacer un amplificador, primero hay que conocer líneas de transmisión, pero ya lo vamos a hacer la siguiente semana. Ahorita, sí. De todas maneras, vamos a hacer amplificador y van a saber exactamente qué es lo que hay que hacer. Pero hay una cosa que ya pueden hacer. Tendrán que caracterizar el sustrato, usar un resonador T y optimizar los valores de epsilon sobre el tangente delta para ver con qué materia prima vamos a trabajar. Y luego, con los que les voy a enseñar la semana que viene, van a ser capaces de diseñar redes de polarización y adaptación de parámetros. Fíjense esta palabra, adaptación. Yo hoy día les estoy enseñando adaptación. Después, la semana que viene, voy a enseñar redes de polarización. Y con eso ya van a tener material suficiente para empezar su proyecto aplicativo. Forma de desarrollo va a ser individual. Exposición va a ser virtual la semana 16. O sea, yo les voy a dar todavía más detalles porque yo sé de qué falta decirles a qué frecuencia, qué potencia, si va a ser simulación, implementación. Bueno, yo creo que va a ser solamente simulación, pero falta decirles qué frecuencia, qué potencia, qué transistor, tantas cosas, pero por lo menos que sepan que vamos a apuntar a esa visión. Y tienen que entregar un informe final en formato paper, según formato IEEE para Intercom 2020 en inglés. Intercom 2020 es el segundo semestre, pero a fin de semestre, 30 de julio me parece, o 15 de julio, es el deadline para la presentación de papers para este congreso. Entonces, el resultado de su trabajo, pues hay que materializarlo en un
una propuesta de paper con las partes que le estoy dando aquí: título, problema, causa, efecto, justificación, objetivo, ¿no? Resultados y conclusiones. Ya para terminar la clase, hay una forma de evaluación de este proyecto que va a ser básicamente mantener la ponderación, ¿no? Que está indicada en el sílabo, ¿no? Por la importancia del proyecto aplicativo, y una evaluación individual, videoconferencia, lo cual significa de que cuando llegue ese día, digamos, antes del examen final, evidentemente iremos avanzando a lo largo del curso, del proyecto aplicativo, ¿no? Va a haber acompañamiento, pero también ustedes lo tienen que hacer por su cuenta. Pero ya cuando hayamos obtenido resultados, ustedes tendrán que exponer videoconferencia uno por uno. Yo voy a probablemente empezar con 2 sesiones, y a uno por uno le voy a hacer hablar en videoconferencia, preguntándole sobre su proyecto, cómo lo ha hecho, qué le ha parecido, ¿no? Y eso va a ser una nota que será pues de su proyecto aplicativo, ¿no? Evidentemente, además de hablar, tendrán que presentar pues unas diapositivas, les haré compartir su pantalla, ¿no? Y bueno, se calificará no solamente la parte técnica, sino también la expresión oral, ¿no? Y como saben, los entregables va a ser este paper de acuerdo a formato, bueno, propuesta de paper, y el entregable de los archivos de simulación, ¿no? Ustedes pueden generar los archivos de Microsoft Office, ¿no? Me los suben pues al aula virtual, y yo de ahí pues tengo la evidencia de que han trabajado con este tema.